Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Olga Cebrián y tengo el superhonor, el placer, el regalazo de presentar hoy a Juan en la primera presentación oficial en Madrid de su libro Elegir la compasión, 21 días y 500 noches, que tiene que durar por lo menos. Bueno, cuando Juan me pidió que le presentara el libro, me pareció un regalazo y me lo leí antes de verano. Me mandó el PDF, las galeradas y no he hecho el desafío del libro. O sea, me he leído el libro, me lo he leído 2 veces, pero confieso que no he hecho la práctica de los 21 días. O sea, que esto de ejercitarnos en la compasión no es fácil, ¿no? Yo misma soy la señora que a los 30 segundos grito porque casi me quitan el sitio de la puerta. Pero luego me doy cuenta, digo, estoy siendo otra vez la misma y tal, y vuelvo, ¿no? Bueno, esto así como introducción ya me quito un poco la presión del perfeccionismo y sobre todo, bueno, quiero dar las gracias a Espacio Ronda que han ofrecido este espacio para que Juan pudiera abrir este libro a su gente de aquí y de otras partes de España o del mundo. A Ediciones Dharma por editarlo también, porque es un libro precioso, ya lo tendréis en vuestras manos, y porque Ediciones Dharma, salvo un libro tuyo, han editado todos prácticamente, ¿no? Nos han dado un regalo con los libros de Juan. Y voy a presentarle un ratito, tengo el móvil aquí para cronometrarme, porque el protagonista del evento es hoy, Juan. Yo soy su telonera, pero los teloneros también son importantes, poniendo un marco. Y voy a contaros, os voy a hablaros un poquito del libro, pero antes os quiero contar qué me ha pasado a mí con Juan, ¿no? Cuál es un poco mi historia, cómo ha trascendido, porque yo llegué a Juan en el año 2008-2009, pues porque me pasaban cosas. No llegué por un arrebato de conciencia, ¿no? Llegué porque tenía mucha ansiedad y ya estaba harta de lo de siempre. Trabajaba en una multinacional y llegué a Juan con un curso que daba de meditación muy bonito los jueves. Todavía tengo aquí los apuntes de este curso de iniciación a la meditación, que los tendría que fotocopiar porque son una joya. Hice el curso 4 veces, o sea, varias ediciones de jueves. Ahí le pedí a mi hermana que viniera, a Juan que viniera, a mis compañeros de trabajo que vinieran. Y hicimos el curso varias personas muchas veces, ¿no? Algunos hicieron retiros, otros el curso, otros iban a las meditaciones de Juan de la calle Viriato. Entonces vengo a darle las gracias. Le presento este libro, aunque se me quedan cortas, porque Juan representa el comienzo de todo en mi vida, ¿no? Un comienzo, un origen muy fuerte, porque desde ese momento mi vida cambió radicalmente. Empezó la singladura hacia una verdad que todavía no sé cuál es, pero que por lo menos detecto todas mis mentiras, entonces de algo me está sirviendo, ¿no? Yo llegué a hacer los cursos con Juan, hice el retiro y después de ahí hice muchos cambios, ¿no? Mi vida ha cambiado durante 15 años. Entonces Juan me llevó a ese camino. A Juan me llevó Charo. A Charo me llevó mi hermano, que le llevó Natalia. Y entonces me di cuenta de que lo primero que le escuché hablar a Juan sobre la interdependencia era real. O sea, yo estoy aquí porque tuve una contractura. Y mi hermano, que es fisio, me dijo, vete a ver a Charo. Charo me mandó a Juan y aquí estoy. ¿Qué quiere decir? Pues que es verdad que cuando yo escuché hablar a Juan decir que estamos todos verdaderamente conectados y que nada de lo que hacemos lo hacemos autónomamente y de forma absolutamente independiente, era verdad. Me di cuenta que lo que decía Juan me voló un poco la cabeza, porque yo llegué a ver a Juan pensando que se me iba a quitar la ansiedad y a veces me iba con un poquito más de ansiedad, por las enseñanzas tan contraintuitivas que nos planteaba ya entonces. Nada depende de ti. Tus enemigos no son tus enemigos, sufren exactamente igual que tú. Mira a ver también tu parte, mira a ver el daño que les haces tú. Digo, pero ya daño yo, pero si esos son malísimos. Bueno, pues además los vas a traer a la meditación y les vas a desear que estén bien, ¿no? Decían, madre mía. También descubrí con Juan que todo era impermanente, ¿no? Que realmente
salvo algo muy gordo que tenemos dentro, que él le llama naturaleza primordial, todo es cambio permanente y que tenía que adaptarme a este cambio. Con lo cual también vi que mi ansiedad iba a ser impermanente y me dio mucha tranquilidad. Pero también era impermanente mi felicidad. Entonces, bueno, cuando fui yendo a ver a Juan, iba como cada vez calando más las enseñanzas de todo el viaje meditativo, contemplativo. Mis compañeros de trabajo me regalaron un retiro de espiritualidad con Juan, de silencio, para que fuera a practicar con él en el año 2011. Y también ahí me voló mucho la cabeza, aluciné con Juan cuando nos habló de la compasión y empezamos a practicarla, ¿no? Entonces yo le dije a Juan, después de mucha terapia, yo creo que yo estoy muy bien y quiero hacer contigo como crecimiento personal, porque yo no necesito terapia, estoy fenomenal, ya he hecho mucha terapia. Y me dijo, vale, pues ven, te voy a dar hora el martes a tal hora. Estuve 3 años en terapia con Juan, lógicamente necesitaba terapia. Pero para mí Juan fue, y la biografía de Juan la voy a dejar para después, lo estoy haciendo aposta. Para mí Juan fue la persona que en su día se atrevió a maridar, a unir lo que era imposible, que era la psicología y la espiritualidad. Cuando ahora ya eso parece que hay incluso evidencia científica que en tanto necesitamos las personas, ¿no? Pero entonces Juan ya tenía un enfoque transpersonal en la terapia, ya nos hablaba de espiritualidad en la terapia, ya era imposible sanar sin contemplación, pero también era imposible sanar contemplando solo, sin un trabajo terapéutico de hondura, de reflexión, de autoconocimiento. Entonces, después de estos años, con Juan, bueno, yo acabé dejando todo, dejé la multinacional. De hecho, yo iba ahí a contarle a Juan que odiaba a un jefe mío que era malísimo. Y durante 3 sesiones me dio bolilla, me dijo, sí, es muy malo y tal. Y en la 4ª sesión me hizo una silla vacía y me dijo, ahora tú eres ese jefe. Y lloré yo, lloró Juan, lloró el jefe, sentí cómo estaba ese hombre, que era extranjero, que venía en Madrid. Yo llegaba, le abrazaba en la oficina y ya me pude ir cuando sané. También me decía que la mesa no existía, que la mesa no era real. Y digo, vamos a ver, Juan, esta mesa es materia, no es materia. Me hablaba de física cuántica, que ahora está tan de moda, yo he dispensa y tal, pero todo esto eran las enseñanzas que yo tenía con Juan y, entre otras, también me dijo que yo, que creía que era una persona súper generosa y que era muy dadivosa, era muy egoísta dando. Porque no me atrevía a dejar que otros me dieran a mí y les endeudaba a todos. Y que eso era ego. Y yo decía, madre mía, ¿y ahora yo qué hago, no? Bueno, pues lo que hice fue empezar un viaje, como os decía, a la autenticidad, a la verdad. Y no sé dónde estoy del viaje, pero acabé dejando la multinacional, cambié de vida, me hice terapeuta, hago lo que puedo, doy clases de meditación, siempre inspirada por Juan, con mi carpeta pone Juan Manzanera. He estado en muchos grupos de meditación, he estado 6 años en un grupo de oración contemplativa cristiana, he estado haciendo mindfulness también, todo. Pero siempre acabo meditando con Juan, vuelvo a sus enseñanzas, vuelvo a ponerme sus audios cuando no duermo bien, vuelvo a meditar con él y digo al final, es que esto es un círculo, ¿eh? Y cuando me pidió que le presentara el libro, le dije, ¿cómo no lo voy a presentar? Porque te debo tanto que gracias. Dicho esto, pues Juan Manzanera, al que no le conocéis para nada, yo tengo aquí la biografía oficial, por si alguien no lo conoce, está en la última página porque me parecía lo menos importante. Bueno, Juan Manzanera empezó su trayectoria en un colegio católico. Y bueno, él fue como recibiendo las experiencias de la meditación. Él ya era contemplativo desde que vivió la espiritualidad en esta tradición. En su juventud conoció el budismo tibetano de la mano de los lamas, de una serie de unos de los lamas, varios lamas. Se ordenó monje budista y estuvo en un monasterio 12 años, donde él descubrió que al final había una necesidad de venir aquí y compartir, no demostrar, sino compartir lo que estaba viviendo allí.
era demasiado, ¿no?, que se lo quedaran todos ellos, y vino aquí a contárnoslo. Allí adquirió una visión mucho más amplia y profunda de lo que somos y hacia dónde vamos, y tuvo la fortuna de profundizar en las enseñanzas de la compasión. Estudió psicología occidental, aunque parte de la psicología con la que trabaja Juan es psicología también tradicional budista, porque es precioso poder ver esta fusión. Doy fe, esa mesa no estaba. Es licenciado en clínica, diplomado en Gestalt, yo fui detrás, formado en psicoterapia integrativa con Naranjo, formación en MDR, también ha hecho trabajo con Antonio del Olmo en movimiento y en cuerpo, que eso lo sé yo, terapia breve estratégica, o sea que tiene todo un bagaje, pero para mí, que soy la que está aquí, la biografía de Juan es su verdad, su autenticidad. O sea, Juan es un maestro y se puede decir que lo es. Porque además no quiere serlo. No quiere proselitismo, no quiere hacer, quiere meditar y que le dejemos un poquito en paz, que todo este jaleo acabe pronto, dar retiros y estar en el ser, porque le conocéis y eso es Juan. Así que él, menos mal que ha sido generoso y nos ha dado esa palabra para que bebamos de su fuente, ¿no? Ha escrito 5 libros que yo me los he leído todos y además están descatalogados algunos, pero son joyas. El primero es del 98, El placer de meditar. El segundo, El hallazgo de la serenidad. La mirada del maestro, Meditación, la felicidad acallada. Y Elegir la compasión, 21 días. Antes de hablaros del libro, por finalizar, me quedan 9 minutos, pero voy a tardar menos. Quiero destacar algunas de las enseñanzas que he ido tomando de Juan y que creo que hemos ido tomando casi todas, casi todos, ¿no? Dice, la meditación es tan natural como recogerse en el sueño de la noche. Esto lo has dicho tú. Porque yo sé que me iba a mirar diciendo, ¿esto es mío? Lo ha dicho él en una conferencia. Hay una meditación, pero muchas técnicas, pero hay una que es la verdadera. Juan presenta la meditación para todos los gustos. Tú puedes ir a meditar para encontrarte mejor, para hacer un trabajo terapéutico, pero puedes meditar para cultivar cualidades, pero también puedes meditar para hacer un viaje a la consciencia y a la indagación de la mente, o puedes meditar para estar en la naturaleza primordial. Cada una y cada uno en la fase del momento en que esté y en el cultivo de la meditación que haga, ha abierto la meditación para todos. Dice, la meditación misma te enseña a meditar, te enseña a vivir. Es un desarrollo armónico de la atención. Es que son muchos años siguiéndote, entonces como esto lo cuento en mis cursos, lo he juntado. Solo una atención bien entrenada posibilita la sabiduría. La meditación te pone al desnudo contigo mismo. Bueno, luego también dice que un día dejamos de respirar. Yo me acuerdo en el primer taller que nos hizo una meditación de la muerte al segundo día, por si acaso no estábamos muy apegados a la vida, pues estuvimos meditando en la muerte para saber lo que es bueno, ¿no? Pues estáis vivos todavía, acordaros. Y para finalizar, hablaros de esta joya, Elegir la compasión, 21 días, aptitudes y meditación. Bueno, hay una anécdota muy buena, yo la tengo que contar, y es que cuando Juan me habló de este libro, digo, ¡ay, qué bien, 21 días! Pues es lo que se tarda en generar un hábito, en kinesiología lo hacemos. Y me dice, ¿ah, sí? Digo, sí, hay mucha gente que hacemos retos de 21 días. Dice, pero de 21 días. Dice, pues no sé, a mí se me ocurrió 21 días porque más o menos es lo que se tarda. No tenía ni idea y además me lo creo. Entonces, bueno, pues ese beber de ahí también hace que nosotros podamos beber también. Este libro, pues es para valientes, ya lo decía Gaby en la presentación del libro, hace un prefacio, un prólogo muy bonito, donde cuenta unas cosas preciosas, pero sobre todo hay 2 cosas que me encantan, ¿no? Ella dice que este libro es para valientes, que es muy valiente la persona que quiere ejercitarse en la compasión, y eso nos lo va a explicar Juan.
Y luego ella nos habla de los guardianes de la compasión, ¿no? Lo que yo llamo los guerreros, las guerreras y los guerreros de la luz. Ella habla de los guardianes de la compasión. Entonces, a mí me encantaría hacer un llamamiento hoy para que en este gran campo mórfico de conciencia de los guardianes y guardianas de la luz y de la compasión, pues nos unamos, ¿no? A ver si nos ayudamos a nosotras y a nosotros y al mundo a cambiar un poquito la mirada, ¿no? Ya no es subir la vibra ni nada de eso, es mucho más serio que todo esto. Elegir la compasión 21 días es una gozada de libro, es un viaje, es un reto, un desafío, una pedagogía, una ayuda, una hoja de ruta, un montón de cosas. Lo presenta en menos de 300 páginas y lo hace de una manera que te van dando por todos los lados sin enterarte de nada. Es decir, tú te lo vas leyendo y como está muy vivo, cada día vuelves a leerlo y dices, venga, otra vez, ¿no? Era esto, era esto. Hoy hacíamos en el grupo de meditación la meditación del amor que tiene Juan en el libro, se la hemos dedicado. Y claro, decía, aunque tú estés mal, aunque te quieras enfadar, aunque estés cabreada, aunque te estés haciendo daño a ti misma, hay algo más grande dentro de ti, que es la verdadera necesidad, deseo y anhelo de amarte, de cuidarte, por muy mal que estés, ¿no? Entonces, esto es verdad. Y en este libro podemos practicarlo. ¿Cómo lo presenta Juan? Con una introducción preciosa en la que él trabaja en las cualidades básicas que son el camino hacia la compasión. Estamos hablando de la humanidad compartida, ecuanimidad, la gratitud, ¿vale? La alegría, el regocijo, vamos entrando. Hay un apartado que es dificultades internas, es decir, la relación con nosotros, cómo crecer en el amor. Esta es la buena. Personas hostiles, que siempre son los demás, yo no. Y entonces ahí trabajamos el perdón, al que le dedica unos cuantos días más. Porque claro, perdonar es soltar algo grande, identitario, ¿no? Y es de valientes. Ya luego nos introduce a la compasión, a la elección de la compasión, que nos dirá por qué. Progresar en el camino, dar y tomar, y relacionarnos con calidad en la relación con los demás. Hace una introducción teórica preciosa de cada una de estas cualidades y luego propone una meditación para cada una de ellas. A partir de ahí es cuando se abre ya la práctica de 21 días cultivando compasión, que bueno, lo tenéis en el índice. Empieza por las bendiciones, en la piel de los demás, ecuanimidad, gratitud, perdón, amor, compasión y termina con un cierre. Lo bonito, a mi modo de ver, de esta práctica de 21 días, primero propone una lectura, con lo cual tenemos alimento para la mente que tanta falta nos hace a muchas personas. Luego nos propone una práctica contemplativa, alimento para el alma. Y luego nos propone un gesto, un dar, una práctica que tiene que ver con devolver esto que hemos contemplado. De modo que durante 21 días nos desafía a que estemos en contacto con la compasión de una manera vivencial y de una manera íntima, solitaria, pero también sabiendo que lo podemos hacer en grupo. A mí me encanta el libro, no lo he hecho los 21 días, reconozco que lo he leído, lo he hecho las meditaciones, pero no he hecho el viaje, entonces me comprometo aquí a hacerlo, porque me parece que nos puede hackear verdaderamente el cerebro, que nos hace mucha falta. Y voy a acabar con una frase que cuando hice el primer retiro con Juan me la quedé y la recito siempre, que me recuerda a lo que Juan me enseñó. Si pudiésemos leer la historia secreta de nuestros enemigos, encontraríamos en cada persona tanta tristeza y sufrimiento como para desarmar cualquier hostilidad. Es de un poeta estadounidense que se llama Henry Wadsworth y bueno, ahí la pondré en Instagram. Y pues muchas gracias. Gracias, Juan, maestro, amigo, compi. Gracias, de verdad. Te toca. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo que dar las gracias y toda la charla es dar las gracias. No, esa es la charla, dar las gracias. Armando, porque sin ninguna duda enseguida nos dejó el sitio y yo creo que incluso al saber que un libro era compasión, eso fue todavía más motivo. Primero porque desde hace mucho tiempo nos conocemos, ¿no? Olga, porque es la que movió todo esto y ha tenido esta generosidad. Y bueno, todos vosotros, si la charla la tenéis que dar vosotros. O sea, la charla ideal, digamos, va a ser algo perfecto, va a ser la presentación perfecta del libro. Es que cada uno de vosotros, los que me conocéis, que habéis trabajado conmigo con pasión, habléis de la compasión, de la experiencia de la compasión. Esa es la charla ideal. Todos los que habéis meditado, hemos meditado juntos en compasión, que vengáis a hablar de la experiencia. No hay mejor presentación que eso. Pero bueno, os podría decir que lo hagáis, pero os tenía que haber preparado. Así que voy a hacer yo el papel, digamos que os voy a hacer de... Cuando no llega el artista invitado, porque entonces hay unos teloneros que van llenando el espacio, pues eso voy a hacer. Así que compasión. Yo siempre que hacemos un curso de compasión y siempre que meditamos en compasión, siempre pienso lo mismo. Pues esto ya lo sabemos. Si llevamos oyendo hablar de compasión toda la vida en nuestra cultura, ¿qué más? Pero entonces, cuando te pones a meditar o cuando te pones a leer sobre compasión, dices... Sí, la compasión está en mi mundo, pero yo no estoy en la compasión. ¿Sí? Hay como una distancia, ¿no? Estamos rodeados de libros y escrituras y enseñanzas de compasión, pero no nos entra dentro. ¿Sí? Así que al final es como que, aunque hay muchos libros que hablan de compasión, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Sí? Aunque hayamos leído muchos libros de compasión, nunca es suficiente. Yo creo que este libro, si te lo planteas como leer algo interesante, como leer un thriller, te duermes a la segunda hoja. Dices, pues ya me lo sé todo, si no, ya sé quién es el asesino. El asesino soy yo, que no tengo compasión. ¿Sí? Pero nunca es suficiente. Entonces, la cuestión, o sea, el problema, fijaros, el problema de la compasión es que no nos conocemos a nosotros mismos. Es que no sé quién soy. Ese es el problema. ¿Sí? Si yo supiera quién soy, si realmente no de una forma intelectual, si tengo conciencia vivencial de lo que soy, hay compasión. ¿Por qué? Por cierto, antes de decir eso, este libro, el libro en sí es un maestro. Es un maestro. No necesitamos a alguien que nos enseñe. El libro es un maestro. Un libro de compasión es un maestro. Es alguien que nos guía, que nos lleva a evolucionar. Y tenemos que entenderlo así. Este tipo de libros no podemos leerlo como a ver qué dice, a ver si aprendo algo nuevo, a ver si descubro algo que no sé. No, todo lo sabemos. Tenemos que leerlo como cuando vamos a ver a un maestro. Si nosotros fuéramos a la India, ¿no?, a ver un maestro, no vamos a que nos diga algo que no sabemos. Si vamos a eso, tiene poco recorrido la experiencia con el maestro. Vas a ver un maestro a que te diga, a que te haga ver quién eres, qué es lo que eres. El maestro te lleva a ti mismo, no te cuenta una historia. No te hace que te metas en una religión o en una secta. Así que lo que estaba diciendo es que la compasión empieza, el primer paso es conocerse uno mismo. ¿Por qué? Bueno,
Si ahora nos preguntamos, ¿qué soy? ¿Qué soy? Entonces miras y quitas todo lo que has aprendido, todos los pensamientos, todo lo que te dice, no sé, los libros. ¿Cuál es mi experiencia? ¿Qué es lo que soy? Entonces miras, ¿qué soy? Entonces si te fijas en tu propia experiencia, si me fijo en mi experiencia, encuentro ¿qué? Unas sensaciones, encuentro sentimientos, hay pensamientos, ideas. También encuentro que hay ruidos, hay olores, hay experiencias sensoriales. Esto lo encuentro. Hay recuerdos, hay fantasías, hay planes. Cuando miro aquí, ¿qué soy? Me encuentro con esto. No encuentro nada más. Si no me voy a ideas, me encuentro con sensaciones, con pensamientos. Entonces me detengo ahí. Esto es lo que soy, esto es lo que es ser un ser vivo. Sensaciones que cambian, pensamientos que cambian, emociones que cambian, percepciones de los sentidos que cambian, ruidos, olores, sabores. Entonces me detengo en esto, es esto lo que soy. Entonces cuando me detengo un momento, descubro, emerge algo que estaba oculto. Hay una conciencia de todo esto. Emerge, no solamente hay unas sensaciones aquí, hay conciencia de las sensaciones. No solamente hay pensamientos, hay algo que se da cuenta de los pensamientos. Y hay algo que se da cuenta que estoy recordando, que estoy oliendo, que estoy escuchando ruidos. Me encuentro con la conciencia, con una cualidad de conciencia. Y entonces me paro ahí. Entonces eso es lo que soy. Esta conciencia y estas experiencias. Y entonces digo, claro, pero no puedo oír ese ruido si no hay conciencia. No puedo tener este pensamiento si no hubiera conciencia. Si no hay previamente una conciencia, no puedo ver, ni tocar, ni sentir, ni recordar. De hecho, los pensamientos, las emociones, las sensaciones, todo eso va cambiando, pero hay una corriente de conciencia que se mantiene, una cualidad de conciencia, una continuidad de lucidez que se mantiene. A lo largo de la vida, ¿cuántas cosas he experimentado? Éxitos, fracasos, alegrías, penas, pero siempre una constante presencia de una conciencia, de una lucidez. Entonces, me detengo ahí. ¿Es esto lo que soy? ¿Pero qué es eso de la conciencia? Y entonces me encuentro con que esta conciencia es algo muy sutil, que se deshace, que no se puede atrapar, que no se puede contener en nada, que no tiene dimensiones, que no tiene forma. Es algo sumamente sutil, inaprensible, casi no puedo ni siquiera reconocerla. Y esa conciencia, ese espacio, esa apertura que es la conciencia, es lo que hace posible las experiencias. Si eso no está, si eso se apaga, todo se apaga. Yo me apago, el mundo se apaga. Si la conciencia se disuelve, se pudiera desintegrar, todo desaparece. Todo se basa en eso. No solamente encuentro una vacuidad, una intangibilidad, sino una luminosidad que hace posible todo lo que ocurre en la vida, todo lo que sucede. Y esa cualidad luminosa, intangible, es el puro saber, darse cuenta, reconocer todo lo que ocurre. Entonces, hay algo ahí que no puedo ni siquiera nombrar, algo que no puedo ponerle palabras.
Y cuando llego a eso, solamente mirando el momento presente, me encuentro con la puerta, la llave, para descubrir lo que realmente soy. Es algo que no se puede, es anterior al pensamiento, no se puede poner una etiqueta, no se le puede poner un nombre, un apellido. Y los maestros a eso, algunos maestros, mi maestro, por ejemplo, Lamayese, le llaman a eso la bondad fundamental. La bondad fundamental. Y es algo que es anterior a ser un ser humano, anterior al género, anterior a la personalidad, al carácter. Es la fuente, el origen, que es sutil, inexpresable. Y entonces encuentro eso. Y esto tiene que ver con la compasión. Ver esto en mí es esencial para que haya compasión. Porque lo siguiente que veo, cuando descanso en esta realidad inaprensible, sutil, que se escurre, es que todos mis defectos, errores, limitaciones, todo eso es como accesorio, no forma parte de mi esencia, no forma parte de la luminosidad que soy. Todos mis miedos, enfados, toda mi irritación, apegos, eso es como algo añadido. No forma parte de mi ser. Es algo artificial, es algo pasajero, es algo circunstancial. No hay nada, ningún defecto, ningún aspecto negativo, ninguna acción negativa, nada que forme parte de esa luminosidad que soy. Y ver esto es inmensamente liberador. Puedo haber hecho cosas terribles en mi vida, puedo tener muchísimos apegos, enfadarme con la señora que no me deja pasar, todo este tipo de cosas, y eso no forma parte de mi esencia. No es lo que realmente soy. Es que puedo dejar, cuando veo esto, puedo dejar de identificarme con eso. Puedo dejar de pensar que lo que me define son mis errores. Lo que me define son mis pensamientos negativos, o lo que me define son mis apegos, o mis envidias, o mi vanidad. Puedo dejar de pensar que lo que me define es eso. Porque eso, bien, está pasando, es verdad, me enfado, pero no es lo que soy. Ha habido unas condiciones y entonces tengo apego. No es lo que soy. Entonces, esto también, no solamente ver la luminosidad que soy, o la lucidez, o la intangibilidad, sino ver que ninguno de los defectos, errores y limitaciones forman parte de mí, esta es la base de la compasión. ¿Por qué? Es obvio. Porque los demás son así. Porque los demás seres son iguales. Porque cuando me veo así, puedo ver a los demás. Porque todo eso que me separa de los demás, lo que me separa, porque esa persona es muy egoísta, o esa persona es muy insegura y no soporta a la gente insegura, o porque esa persona es muy posesiva, o porque esa persona... Lo que me separa de los demás no forma parte de su esencia. Porque los demás también tienen en su verdad, en su realidad, esta bondad fundamental. Entonces, cuando veo a alguien que no me gusta, o que se enfada, o que es demasiado orgulloso, bien, está ocurriendo, es verdad, pero eso es circunstancial. Eso no es la esencia de esa persona. La esencia de esa persona es la misma que estoy viendo en mí. Es la luminosidad, es la lucidez, es la apertura. Entonces, esto me conecta con los demás. Pero ¿cómo ocurre la compasión? Y aquí está la cuestión. Y esto solo lo podemos entender cuando nosotros hemos visto lo que somos. Porque cuando yo sé lo que soy y sé lo que tú eres, ¿qué es lo que veo? Veo que tú sufres. Veo que estás atado, atrapado, condicionado por tus
miedos o tus preocupaciones o tus inseguridades o tus apegos. Estoy viendo tu luminosidad, estoy viendo tu naturaleza fundamental, estoy viendo tu esencia pura, maravillosa, increíble, y tú estás perdido, como obnubilado en un enfado, en un rencor, en un apego, en la envidia, en un ego. Eso es lo que hace surgir la compasión. Eso es lo que hace responder con compasión. Es natural la compasión. ¿Sí? Cuando tú ves esa contradicción, la paz, la serenidad, la bondad, la lucidez, y sin embargo el otro no lo ve, no lo conoce, ¿cómo puede ser? Es como que te dan ganas de cogerle, pero date cuenta ya, déjate de ser egoísta, déjate de tonterías. Déjate de tener apegos si ya tienes toda la felicidad del mundo en tu esencia. ¿Por qué te apegas a las cosas? ¿Por qué te apegas a las personas? Si tu esencia es pura, ¿por qué te enfadas con nadie si nadie te puede hacer daño? Porque nadie puede hacer daño a tu naturaleza fundamental. Te das ganas de sacudir a todo el mundo. Pero hay que tener esa sabiduría. Así que el camino de compasión es elegir. El libro Elegir la compasión, las dos palabras son importantes. Aquí está en pequeñito elegir. La más grande, la más importante es elegir. Está en grande compasión porque es un libro de compasión. Elegir tiene que ver con la sabiduría. Cuando tengo la sabiduría es ver lo que soy, lo que surge, natural, de una forma natural. No hay que hacer nada. Lo que surge es compasión. Quiero que la gente se dé cuenta de lo que son. No, la compasión no voy a salvar a nadie de nada. Compasión no es salvar al mundo de nada, no es sacarle a nadie, el sufrimiento a nadie de nada. Es que todos los demás, los seres, sepan vivir sin sufrimiento, que tengan sabiduría, que sepan. Eso es compasión. ¿Cómo ayudo, cómo hago algo para que alguien sepa? Para que sepas ver tu esencia. Y cuando ves tu esencia, todo se cae. Todo eso es a lo que estás atrapado, tus apegos, enfados, pensamientos negativos, obsesiones. Cuando estás en tu esencia, todo se cae. No tiene dónde agarrarse. ¿Sí? Los apegos, enfados, pensamientos negativos, culpas, vergüenza, no tienen dónde agarrarse cuando conoces tu lucidez, tu luminosidad. Así que, desde esta perspectiva, la compasión no tiene nada que ver con normas, con mandamientos, con hacer lo correcto. Nosotros normalmente casi todos empezamos trabajando la compasión como una especie de código que hay que cumplir, lo que esperan de nosotros. Una persona empieza a practicar compasión generalmente porque a lo mejor en la familia hay una cierta compasión, una cierta bondad. Entonces tú esperas que tu madre, tu padre te reconozca, te valore, y entonces tú también lo eres, compasivo, para que te den un premio, para que te miren bien, para que te quieran. Luego ya se hace más grande y entonces nosotros practicamos compasión para cumplir con las expectativas de los demás. Lo que nosotros pensamos que los demás esperan de nosotros. Nunca es lo que es, pero es lo que pensamos que esperan. ¿Sí? Otra vez practicamos la compasión porque nos sentimos realmente a veces algo horrible. Nos vemos algo como muy feo. Y entonces practico la compasión para compensar todas mi fealdad, todo lo que veo feo, mis culpas, mis vergüenzas. Entonces, como una especie de compensación. Voy a ser bueno porque me veo muy malo. Entonces, son formas totalmente distorsionadas. Luego está el clásico pensamiento mágico. ¿Sí? El que no lo haya tenido, que levante la mano. El pensamiento mágico es cuando te ocurre algo malo, esto me pasa por no haber sido bueno. Esto me pasa porque no he tenido compasión. O voy a hacer ser compasivo para que no me ocurran cosas malas. Tenemos todas esas motivaciones como muy egocéntricas. ¿Sí? Y bueno, es lo que podemos hacer.
Pero tenemos que entender que la compasión es diferente. Sí, y eso es lo que queremos. Tenemos que entender una cosa que quiero transmitir en este libro, que para mí es muy, muy importante. Es que la compasión forma parte de un proceso personal de maduración, de madurez. La compasión no es, ya he dicho, tiene que ver con la sabiduría, con conocerse uno mismo, ¿no? Pero tiene que ver con la evolución. ¿Sí? Así que yo pienso, es mi teoría, que cuando vemos a una persona egoísta tendríamos que pensar inmediatamente que esa persona es muy infantil. Como que eso tendría que estar en nuestra cultura. Ver a alguien egoísta o a alguien que se enfada o a alguien que tiene muchos apegos. Es una persona directamente muy inmadura. Y tendríamos que realmente entender que tener compasión es una cuestión de madurez, no es más que eso. Entonces, si nosotros todavía no tenemos compasión, si me enfado cuando alguien me pita en el coche, bueno, pues que soy un poquito infantil. No he madurado todavía. Tengo 60 años y no consigo madurar. Pero sería muy interesante esta forma de pensarlo. Es una cuestión de madurez. Pero ese es justamente el problema de la compasión. Porque no nos podemos forzar a tener compasión. No me puedo, ahora voy a hacer 21 días, voy a tener compasión. Bueno, no, tienes que madurar, tienes que crecer. ¿Cuánto tarda, no sé, una secuoya gigante en crecer? ¿Cuánto tarda? Miles de años, cientos de años, miles no, cientos, ¿no? Entonces, el problema es que tenemos que crecer. No es basta, voy a ser compasivo. No, voy a crecer. Es una cuestión de madurez. Entonces, más evolucionado estoy, lo cual tiene una correlación, está correlacionado con más sé quién soy, más me conozco a mí mismo, hay más compasión. Dicho de otra manera, en relación con la que te expliqué, si hay una serie de emociones, pensamientos negativos que ya he descubierto que no me definen, que no dicen nada en mí, cuando por ejemplo me enfado y antes pensaba que esto me dice algo de mí, pero ya descubro que eso no me define, que sí, me he enfadado, pero eso no dice nada de mí, no dice nada de quién soy. Cuando descubro eso, significa que he evolucionado. Cuando tengo cualquier pensamiento negativo, cualquier emoción negativa, y sé que no me definen, que no dicen nada de mí, eso es evolucionar. Porque si yo sigo creyendo que a mí me define el enfado o el egoísmo, ¿qué compasión puedo cultivar? Da igual cuánto trabaje la compasión. No va a funcionar nunca. Si en el fondo de mí soy un egoísta, da igual que lleve años meditando la compasión. Es imposible que funcione. Tengo que reconocer, bien, sí que soy egoísta, pero no es lo que me define, no es lo que realmente soy. Tengo comportamientos egoístas, ¿no? Ese es un nivel de evolución. Así que compasión tiene que ver con madurar, con evolucionar. Y ese es realmente, he dicho, ese es el problema que tenemos. No, tenemos que plantearnos, quiero evolucionar, quiero madurar como ser humano. Y quiero ver cómo conseguirlo. Y tengo que buscar maneras de conseguirlo. Es que evolucionar, obviamente, no es tener mucho poderío económico. Sí, a veces esto parece absurdo tener que hablar de ello, pero a veces parece una persona porque tiene mucho dinero, tiene mucho poder, estuviera más avanzado que nosotros. No tiene nada que ver. Tener esa suerte de que tienes dinero y que eres capaz de generar mucha riqueza, no tiene nada que ver con evolucionar. Eso quiere decir, la implicación de esto es que te puedes encontrar una persona muy egoísta, muy infantil, que tiene mucho dinero, lo cual es muy peligroso para todos los demás. No hay nada más peligroso que eso, una persona con poder que es muy infantil. Es lo más peligroso que puede haber en el mundo. Pero ocurre. Tener mucho poder, mucha riqueza, incluso mucho poder personal, mucha capacidad de seducción. Una persona que da una charla y vienen 5.000 personas porque tiene ese carisma, no significa que está más evolucionado. Que tengas la capacidad de hablar muy bien no significa.
Es que vemos, es muy peligroso este tipo de personas que son muy infantiles y que tienen esa capacidad. Pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que ser capaces de discernir, ¿sí? Que tener poder económico o poder sobre las personas no significa ser más maduro, más evolucionado. Ni siquiera una persona que es muy experta, un experto en budismo, en meditación, ¿significa que está más evolucionado? Tampoco. Alguien que tiene mucha información, que sabe te puede darte todas las clases posibles de budismo, por ejemplo, o de cristianismo, de teología. ¿Significa que está más evolucionado? No, no significa nada. ¿Cuál es la medida? Entonces, a nuestro nivel, la medida, la compasión. ¿Cuál es la medida de esta compasión? ¿Cómo? Si tienes compasión. Esa es la medida. Cuando nosotros hacemos un retiro, muchos hemos hecho retiros juntos, y entonces tenemos un momento de conciencia, conectamos con nuestra esencia y sentimos, wow, ya estoy despegando, ya llego, me ilumino, 2 retiros más y me ilumino. ¿Cuál es la medida de que estoy flipando? ¿Cuál es la medida? Que llego a casa y no tengo compasión. Esa es la medida. La medida no es que he tenido una experiencia, una apertura increíble. No, eso no significa nada. La medida es si soy capaz de reconocer al otro, la realidad del otro. Veo la realidad del otro y entonces hay compasión. La medida no es que soy bueno, llego a casa y voy a ser bueno, porque como medito, como hago retiros de meditación, llego a casa y voy a ser bueno. No, no funciona. Bueno, hay un problema que también quería hablar, un problema que tenemos en el mundo. Y el problema es lo que se llama ¿cómo se llama? La ideología del odio. La ideología del odio es que toda una corriente de pensamiento desde hace unos, ¿cuántos años? 400, 500 años. De personas, grandes pensadores, filósofos, escritores, psicólogos, que dicen que el ser humano es malo por naturaleza. Y eso es una corriente que está muy presente en el mundo. Y es muy curioso porque no hay ninguna prueba empírica que demuestre que eso sea verdad. Es justo todo lo contrario. Cuando se hacen estudios, cuando los sociólogos, que es lo que estudian estas cosas, estudian todo esto y hacen estudios a lo largo de 20, 30, 40 años, la realidad no es esa. No es verdad que los seres humanos somos malos por naturaleza. Sin embargo, esta ideología tiene mucha fuerza, tiene mucha presencia. Y si nos damos cuenta, además, es algo que se usa mucho. Cuando nos quieren controlar, cuando nos quieren manipular las esferas de poder, lo utilizan mucho. Nos hacen creer que los demás son malos por naturaleza, son egoístas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, por poner un tema actual, ¿no? Con los inmigrantes? ¿Cuál es el pensamiento que nos transmiten algunos políticos o algunos incluso religiosos? Que los inmigrantes son malos, son egoístas, vienen a quitarte todo, van a robar. Una ideología de la maldad. O si tú eres de un grupo político, el otro es el demonio. Son malos, son egoístas, solo van a lo suyo. Es que se usa mucho hoy en día. Y nosotros está tan presente en la sociedad que nos caemos como moscas y nos lo creemos. ¿Sí? Y hay muchos, son 400 años de psicólogos, filósofos, escritores, hablando de que el ser humano es egoísta por naturaleza. Y es muy importante, quiero decir esto, porque es importante ser consciente de esto, que estamos como contaminados por esa ideología. ¿Sí? Las mujeres son malas, ¿no? Las mujeres son débiles, las mujeres son tontas. Eso es parte de esa ideología del egoísmo, ¿no? Los negros, todo es lo mismo. Es que parte del trabajo de compasión es ser consciente. Es lo que he dicho antes. No, hay una bondad fundamental. Pero tengo que tener cuidado. No lo tomo como una ideología. Tengo que experimentarlo en mí para que funcione. Tengo que verlo en mí.
una de las mejores formas de generar compasión es un poco lo que decía antes, lo comentaba un poco Olga, ¿no? Tú te pones en el lugar de esa persona, te pones en los pies, en los zapatos de esa persona, te ves como esa persona y entonces meditas quién soy. Te identificas con, no sé, un nigeriano que ha venido en una patera. Te imaginas ser esa persona. ¿Quién soy? Entonces, es importante ser conscientes de los obstáculos que tenemos. ¿Sí? Como socialmente incluso no es fácil. Y hay una cosa que ocurre muy curioso, ¿no? Hay gente que lo que estoy diciendo lo puede rebatir y con muchos argumentos y podría convencernos de que el hombre, los seres humanos, somos egoístas por naturaleza. Pero hay una cosa muy interesante que ocurre y que hemos estudiado en psicología y es lo que se llama el efecto nocebo. ¿Sí habéis oído el placebo? El placebo es como tú creas una situación y entonces tiene un beneficio, ¿no? Tú le das a una persona una bolita de azúcar, una persona que tiene una gripe, y le dices, mira, te voy a dar esto, pero esto ha costado 100.000 euros, no se lo puedo dar a nadie, te lo doy a ti porque tú eres mi paciente preferido, te va a quitar la gripe. A los 3 días le desaparece la gripe. Eso se llama el efecto nocebo. ¿Sí? Y eso también está estudiado en psicología, no es una... Ocurre así, ¿no? Efecto placebo. Bueno, el efecto nocebo es todo lo contrario. Si yo creo que los demás son egoístas, ¿qué va a ocurrir? Que yo voy a actuar tratando a esa persona como un egoísta. ¿Y qué va a pasar? Que va a acabar convirtiéndose, lo convierto en un egoísta. Así que al final los que piensan, los que tienen la ideología del odio, tienen razón. Pero lo que no se dan cuenta, lo que nadie se da cuenta es que yo he provocado que el otro sea un egoísta. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Si yo trato a los demás de una manera, estoy provocando que se comporten de una manera. Entonces, trabajar la compasión tiene que ver con esto, tiene que ver con evolucionar, tiene que ver con reconocer los obstáculos que tenemos, las tendencias que tenemos, las improntas que tenemos que van en otra dirección. ¿Qué más? Entonces, digamos que lo que nosotros queremos trabajar o desarrollar son las dos cosas a la vez. Sabiduría y compasión. Tienen que estar interrelacionadas, ¿sí? Como la sabiduría es difícil, desarrollamos una serie de cualidades, trabajamos una serie de cualidades que son las que un poco hablamos en el libro, ¿no? Como la ecuanimidad, la gratitud, que es una forma de empezar a limpiar la mente. Fijaros lo que dije antes, realmente no haría falta trabajar la compasión. Solo me conozco a mí mismo, surge la compasión, ¿sí? Pero todavía no tengo esa sabiduría. Entonces hacemos un camino como mucho más de pico y pala, desarrollando estas cualidades. ¿Qué ocurre? Cuando desarrollo las cualidades, esto me va a ayudar a conocerme mejor, a tener más sabiduría. Desarrollar las cualidades en la primera fase sirve para limpiar el camino y tener esa lucidez y ver lo que soy. Y cuando descubro lo que soy, surge de una forma natural, espontánea, la compasión. Entonces, lo que nosotros hacemos para que esto sea real, para que no sea otra historia, nosotros trabajamos por una parte la sabiduría, ¿qué es lo que soy? Y simultáneamente desarrollamos las cualidades. Cada una de las cualidades nos confronta, muy importante esto, cada una desde la primera, que es la ecuanimidad, nos confronta con una idea equivocada de nosotros mismos. Cada una de ellas.
me hace ver algo de mí que no es verdad. Pero el problema de la evolución, el problema de este proceso es que hay que querer evolucionar. Hay que querer hacerlo, no ocurre solo. No evolucionamos de una forma natural. Hay una cosa también, nosotros cuando somos niños, todos evolucionamos, maduramos. Y hay un punto en que la evolución se estanca. A los 13, 14 años se estanca. Entonces, a partir de los, no sé exactamente, 13, 14 años, la única forma de madurar es que nosotros lo hagamos. Tenemos que ponernos en la motivación, en la intención de hacer, si no, no va a ocurrir. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que cuando nosotros trabajamos una meditación, la ecuanimidad, por ejemplo, tenemos que querer evolucionar. Tiene que haber esa motivación. No es quiero tener una experiencia de ecuanimidad, o quiero sentir esto, o quiero ser espiritual. Y en esa actitud de querer evolucionar me encuentro, lo que estaba diciendo antes, con lo que no soy. Me encuentro lo que me impide la ecuanimidad, que es la primera cualidad, es una imagen de mí mismo equivocada, falsa. Entonces ahí tiene que haber la voluntad, ¿sí? La voluntad de evolucionar y hacer ese proceso. Entonces aquí la cuestión interesante es si nosotros, cuando nos suceden cosas, nos suceden ciertas experiencias, nos encontramos con personas dañinas, egoístas, ¿cuál es la reacción que tenemos? Y entonces reacciono quizás, no sé, con enfado, o rencor, o con envidia, o con miedo, inseguridad. Así que una pregunta interesante, muy interesante, que tiene que ver con el título de este libro, ¿no? Es cuando nosotros reaccionamos de esta manera, con enfado, por ejemplo. Alguien me hace daño y siento rencor. Yo he elegido enfadarme. Ha sido mi elección. Cuando yo reacciono con una actitud egoísta, he elegido reaccionar con egoísmo. Entonces, si somos conscientes, nunca elegimos. Son reacciones aprendidas. Reacciones automáticas. Cuando tengo miedo, cuando tengo envidia, cuando tengo celos, cuando me siento inferior. Son reacciones automáticas. Entonces, la situación es, si yo consiguiera ser completamente libre y ya no estoy condicionado por nada. Es decir, ya no estar condicionado por nada significa que ya no me creo nada lo que mi mente dice. Eso es la libertad. Ya no creo nada, los pensamientos que me vienen, las emociones, no me creo nada de eso. Entonces, supongamos que llegamos a esa sabiduría, a esa comprensión. Y entonces hay una situación. La situación de que alguien me hace daño. Como sea, se ríe de mí. Entonces, la cuestión, lo que pensemos es, si yo puedo elegir, podría enfadarme, como he hecho siempre, o puedo responder con amor. Si puedo elegir, ¿qué elijo? ¿Qué elijo? Entonces, elegimos la compasión. A nadie, con un poco de sentido común, que pueda elegiría enfadarse o sentir rencor. Nadie elegiría eso. Es que elegir la compasión es un guiño a la sabiduría. Si yo pudiera elegir, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Entonces me doy cuenta, ¿no? Todas mis emociones, reacciones negativas, son condicionamientos, estoy atrapado en todo eso. Entonces digo, yo quiero ser libre. Así que quizás es más importante, borramos la palabra compasión. Podríamos decir, el libro se llama Elegir. Porque seguro que vamos a elegir la compasión. ¿Sí? Seguro. El amor, la gratitud. No hay duda, nadie, es absurdo. ¿Hay alguien feliz cuando está enfadado o cuando siente rencor? ¿Hay alguna persona feliz en el mundo cuando siente odio, cuando siente miedo, cuando siente apego? ¿Hay alguien feliz? Nadie. Entonces, si puedo elegir, no voy a elegir. No, decía antes Olga, hablaba de la felicidad, el amor, ser feliz. Nadie elige. Eliges lo que te potencia.
Así que al final la cuestión es si puedo llegar a ese nivel de madurez en que puedo elegir. Entonces, poquito a poco vamos como ganándole terreno a los condicionamientos, a lo que me obliga a ser egoísta o ser envidioso, a tener apegos, enfado. Le vamos ganando terreno. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que practicar, tenemos que ponerlo en práctica. Así que, bueno, no hay elección. La única elección es evolucionar y madurar. O sea, es que no hay otra cosa en la vida. O sea, si no evolucionamos, la vida es muy complicada, es muy difícil. O sea, la vida en sí misma es complicada, ¿sí? Muy complicada. De repente ocurren cosas, no sé, pueden ocurrir cosas terribles. Entonces, uno puede imaginar, voy a conseguir que la vida no sea complicada. Eso no se puede conseguir. Pero lo que sí podemos conseguir, voy a ser capaz de manejar la complejidad. Voy a evolucionar. Eso sí podemos conseguir. Yo hay una cosa que uso mucho en terapia, esto seguro que lo recuerda Olga. Uno de los problemas más comunes en terapia es la ansiedad. Y la ansiedad es cuando piensas en algo, siempre es el futuro, y te da mucho miedo, te produce mucha angustia porque sientes que no puedes. Puede ser una enfermedad, puede ser, yo qué sé, te preocupa tu hija, entonces empiezas a pensar en cosas que pueden ocurrir y empiezas a pensar, como eres una persona un poquito controladora, piensas en el futuro, todo lo que puede ocurrir, pero tienes que controlarlo todo. O sea, no te puedes dejar nada fuera. Entonces piensas todo lo malo que te puede ocurrir. ¿Pero qué ocurre? Que al final solamente piensas en lo malo que te puede ocurrir. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Tienes mucha ansiedad. ¿No? Entonces no quiero que llegue el futuro, pero el futuro se va acercando. Y entonces no puedes respirar porque... Bueno, esto es muy común, es muy frecuente, pero fijaros, hay un absurdo en esta lógica de la ansiedad. Todos tenemos algún nivel de ansiedad siempre, ¿no? Algún nivel. Hay personas que tienen un trastorno y hay los demás que no tenemos el trastorno, pero casi, ¿sí? Que vemos una serie de Netflix. Pero hay una cosa, hay algo fundamental aquí que es un error fundamental. Porque este problema de la ansiedad se basa en que yo soy como soy y no puedo cambiar. Se basa en que no soy capaz. El error fundamental es que no me doy cuenta que yo puedo aprender a gestionar ese problema. Yo puedo evolucionar. El problema de una persona con ansiedad es que no se da cuenta de eso. Hay una visión muy rígida de mí mismo. Yo soy así y tal como soy. Yo de pequeño me pasaba una cosa, voy a contar algo. De pequeño. Cuando yo era pequeño, mi abuela, muy pequeñito, tendría, no sé, 7, 8 años, mi abuela quería que yo fuera diplomático. Y yo estaba asustado. Diplomático, la leche. Me quedé paralizado. Un montón de años. No sabía, yo no podía ser diplomático. Es imposible ser diplomático. El error que cometemos es esta visión tan rígida de que no se puede cambiar. La solución, bien, pueden ocurrir todos estos problemas. Voy a ser capaz. Voy a tener la capacidad de gestionarlo. Así que en meditación, hablando ya ahora de meditación, somos como muy, no sé cuál es la palabra, pero la idea es, veo todos los problemas del mundo y hay meditaciones que son muy budistas, que te dedicas a ver todo lo horrible que te puede ocurrir. Pero, junto con esa meditación, y no puedes separarlo, junto con esa meditación está, tú puedes con eso, puedes con eso, puedes conseguir. Si te pasa eso, puedes con ello. Entonces, el error que cometemos es que no nos damos cuenta que podemos. Lo que sea que nos ocurra, la vida puede ser terrible, lo que sea que me ocurra,
puedo conseguir manejarlo en paz. Entonces puedo evolucionar en esa dirección, puedo cambiar. Entonces en lugar de qué miedo que viene el futuro, no, voy a prepararme. Voy a prepararme, voy a trabajarme. Una de las mejores maneras, o sea, ¿cómo se dice? Mano de santo, la compasión. Si tengo compasión, puede venir lo que quiera, puede ocurrir lo que quiera en la vida, lo que sea, da igual. Si tengo compasión, de verdad, auténtica compasión, da igual lo que ocurra, da igual. Entonces, ¿qué pasa? Si tú sientes eso, que tienes, da igual lo que te pase en la vida, y sé que tengo un poquito de compasión, una cierta compasión, ¿qué ocurre? Te relajas. Está bien. Hay más espacio. ¿Sí? Entonces, ese es el plan, elegir la compasión. ¿Sí? Ese es el plan. Pero si no lo hago, si no evoluciono, y me ocurre eso tan terrible, estoy perdido. Me voy a hundir. Y entonces desperdicio la vida. Desperdicio la vida lleno de angustia, ansiedad. ¿Sí? Entonces, necesitamos la compasión. No para ser compasivos, sino porque necesito esta herramienta, esta forma, esto que me protege o que me da la capacidad de gestionar el dolor del mundo, el dolor de la vida. Necesito la compasión. Hay esta metáfora que yo he dicho algunas veces, ¿no? Si tú tienes que atravesar un desierto, tienes que llevar agua. Tienes que llevar agua. Si tengo que atravesar este mundo, tengo que llevar compasión. Así que al final, esta es la cuestión, ¿no? Luego hay algo muy importante, ¿no? Y es que, ya os dejo hacer alguna pregunta, y es que nosotros tenemos la inmensa suerte. Tenemos la inmensa suerte de que vivimos en un mundo, en una cultura, en una sociedad donde existe la compasión. ¿Sí? Y tenemos acceso, ¿no? a libros, a personas. Eso no es una tontería. Hay sociedades, culturas donde no ha existido la compasión, donde no existe ahora mismo. En el futuro habrá un mundo, las crónicas dicen que habrá un mundo en el que no existe la compasión. No existirá la compasión. Entonces, imaginaos un mundo donde no existe la compasión. El amor, la compasión, donde eso no existe. ¿Cómo sería? ¿Sí? Entonces tenemos la suerte que... Y entonces, ¿qué pasa? Que si tengo la suerte, tengo la responsabilidad. Si tengo la suerte, tengo la responsabilidad de cultivar la compasión. Porque si no la cultivo, a lo mejor la suerte se acaba. Así es como funciona. Entonces tenemos que sentir, por un lado, regocijo, alegría, la suerte que tengo. Conozco la enseñanza de la compasión. ¿Sí? Hay gente a mi alrededor que practica la compasión. No es verdad, repito, que todos a mi alrededor son egoístas. No es verdad. Si abro los ojos y no escucho lo que me cuentan, si miro a mi alrededor, hay gente que practica la compasión. Entonces tengo que sentir alegría, regocijo. Y ese regocijo me ayuda a tener compasión. ¿Sí? Y entonces, pero eso me hace responsable. Tengo que aprovechar la oportunidad. Si por aquí pasa, hay otra metáfora, y con esto acabo, tienes un diamante y vas por un bosque, casualmente tienes que ir por un bosque por la noche, oscuras, y de repente el diamante se te cae y no ves nada. Pero tienes la suerte, a lo lejos viene una tormenta de rayos eléctrica. Y sabes que solamente vas a encontrar el diamante en el momento que hay el rayo. Tienes que aprovechar ese momento. Cuando llegue el rayo, mirar y de buscarlo. Si no, lo vas a perder para siempre. Entonces estás muy atento. No te distraes.
Entonces llega la tormenta, llega el rayo, miras, encuentras el diamante. Lo mismo, ahora hay un momento de luz en el mundo. Aunque se empeñan algunos en decirnos que todo está mal. Así que aprovechamos, nos hacemos cargo de cultivar la compasión. Ese es el plan del libro. ¿Para qué he escrito este libro? No sé, pero así podemos practicar dos compasión. ¿Sí? Así tenemos una excusa. ¿No? Ya, bueno, pues ya que hay un libro escrito, vamos a que no se pierda. Porque el libro no tiene ningún valor. El libro solo tiene valor cuando nosotros lo encarnamos, ¿no? ¿Qué es un libro? Nada. Solo cuando tú te sientas, lees un rato el libro, entonces el libro está vivo. Entonces el libro es el maestro. Bueno, gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Gracias. A ver, en el desarrollo espiritual es esencial la motivación. ¿Para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Sí? Entonces, esa motivación, puesto que tú sabes, el desarrollo espiritual es básicamente trascender la idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Que eso es lo que nos limita. Trascender la mente, el mundo del pensamiento. Entonces, para eso es fundamental la motivación. La motivación tiene que ser una motivación que no venga del yo, del ego. Porque si la motivación es yo, da igual que me quiera iluminar. Al final estoy reafirmando el yo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la motivación es quiero ayudar a los demás, quiero aliviar el dolor del mundo, esto es por los demás, estoy sacando el ego de la ecuación. ¿Sí? Entonces ese problema, ese obstáculo, se libera. ¿Sí? Ahora, a ver, hay mucho de qué hablar aquí, ¿no? Hay tradiciones dentro del budismo que no hablan tanto de compasión. Por ejemplo, el budismo Theravada, el budismo de Tailandia, Camboya, todo esto, Vietnam. No hay tanto la motivación de compasión. Existe la compasión, existe el amor, la compasión. Entonces hay toda una tradición que lo que busca es trascender el yo, trascender el ego. Y entonces hay una serie de, se llaman contaminaciones, impurezas. Y tú te enfocas en trabajar eso. No te enfocas tanto en la compasión. No necesitas tanto compasión. Un poco de compasión, sí, pero no necesitas tanto. Lo que haces es limpiar, depurar la mente de todas las impurezas. Entonces tú llegas a un cierto estado espiritual. ¿Sí? En el budismo, tú sabes, se llama nirvana. ¿Vale? Pero en ese trabajo tú solamente disuelves o diluyes un tipo de impurezas que hay en la mente. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que solamente limpias lo que te hace sufrir, pero no desarrollas el potencial que hay en la mente. ¿Sí? Entonces tú llegas al nirvana, pero todo el potencial que hay en ti no se despierta, no hay evolución. Entonces hay otras tradiciones budistas que lo que quieres es no solamente llegar a ese estado sin sufrimiento, sino que quiero trascender, quiero sacar lo mejor de mí, que eso se despliegue, lo que se llama el potencial. Y ahí es imprescindible la motivación de compasión. Y en este caso no solo la compasión, sino la compasión extraordinaria, lo que se llama, en el budismo tibetano se llama la bodhicitta. Quiero iluminarme, quiero alcanzar por los demás. Esa motivación es imprescindible para limpiar, purificar las impresiones más sutiles que nos impiden desarrollar el potencial que hay en la mente. Sí, a ver, no, lo que hay que lidiar es con qué es compasión. Sí, el problema es definir la compasión. Entonces ahí ponemos una línea entre tener pena, lástima, qué pena lo que te está pasando, y compasión. Compasión no tiene nada que ver con eso. Aquí compasión, claro, yo he dado por supuesto que sabíamos todos. Compasión aquí es muy claro, quiero
hacer algo para aliviar tu sufrimiento. Quiero darte herramientas para que no sufras. No tiene nada que ver con lástima, con pena. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, a veces somos como muy torpes. No tenemos sabiduría. Y esto es es muy importante, uno de los errores que cometemos. Yo puedo tener compasión, quiero que tú no sufras, ¿vale? Suponte que sé lo que es la compasión y supongamos que es compasión, ¿vale? Pero lo que me ocurre, suponte que lo que me ocurre es que lo único que sé hacer es compadecerte. Es lo único que sé, no sé hacer nada más. Y es lo que hago. Y entonces hay una compasión que le falta sabiduría, le falta lucidez, le falta comprensión. O suponte, pongo otro ejemplo por que no sea lo mismo, ¿no? Suponte que lo único que sé hacer es dar consejos. Y entonces yo soy muy compasivo y tú estás mal y te empiezo a dar consejos. Y tú no necesitas consejos, ¿sí? Ningún consejo. Bueno, pues el problema de la compasión es que también necesita una sabiduría. Tengo que saber qué es lo que te pasa y tengo que ver cuál es la forma de ayudarte. Entonces, compadecer, si yo soy consciente, tengo que pensar, ¿le puedo ayudar a esta persona a compadecerle o no? Y puedo darme cuenta, no, esta persona no necesita eso. Esta persona necesita que le dé una solución. Entonces, muchas veces no es compasión, lo que sentimos es una cosa como más social de sentir lástima o todo esto. Y otras veces tenemos compasión, pero no tenemos herramientas. Y repito, un error que tenemos, un error que cometemos todos, es como muy grave, muy serio, ¿no? Es que aunque tengamos compasión, entonces yo hago lo que sé hacer en lugar de hacer lo que la otra persona necesita. Y es un problema. Y nos encontramos con personas que van por la vida de compasivas y que son muy invasivas, que siempre están dando consejos a todo el mundo, que siempre están ayudando y están diciendo, mira, no me ayudes más, no me des más consejos, déjame en paz. Porque la persona hace lo que sabe hacer. Entonces la compasión requiere ver al otro, ver qué te pasa, cuál es tu sufrimiento, cuál es la solución. Requiere sabiduría. Vamos a ver, es que has dicho un montón de cosas juntas, ¿sí? ¿La compasión es poner un límite? No, la sabiduría es poner límite, ¿sí? Sabiduría es, no, o sea, no me haces daño, ¿no? No te dejo que me hagas daño, ¿sí? Es que ahí hay muchas cosas que trabajar. Entonces, realmente tú quieres tener muchas herramientas y ver cuál es la que te funciona. Tú, por ejemplo, esto que me has dicho, alguien te hace mucho daño, entonces dices, sí, voy a hacer la compasión. A lo mejor no te funciona. Entonces tienes que tener otros recursos. Si hablas del daño, la gran pregunta, o sea, la gran meditación para cuando me hacen daño, no es la compasión, es ¿quién soy yo que me han hecho daño? La gran meditación es cómo me veo a mí, qué pienso en mí que me han hecho daño, qué es lo que yo espero, qué es lo que yo creo, qué es a qué le tengo miedo yo. Entonces, nunca buscas, es que hay muchas cosas, nunca buscas que no te duela. Eso es absurdo. No puedes pretender voy a meditar y entonces ya no me hace daño a nadie, no me duele nada. No existe eso. ¿Sí? La cuestión, lo que nos planteamos es ¿cómo voy a vivir el dolor cuando me hagan daño? No es verdad que tú meditas mucho y no te duele nada. No existe, ni para nadie, ni para un maestro, ni muy evolucionado. Eso no existe. Cuando hay unas causas y condiciones, te hacen daño. Seas un meditador o no lo seas, tengas compasión o no la tengas. Hay unas causas y condiciones, llueve, te mojas. Tú meditas mucho, llueve, te mojas. Da igual. Alguien te hace daño, duele. ¿Sí? Entonces, nunca pretendes. Si pretendes eso, ya te equivocas, ¿no? Entonces hay dos cosas ahí. El daño, hay un dolor, y la reacción a la persona que me ha hecho daño. Entonces, el daño lo trabajas, bueno, desde poner conciencia, no reaccionar, ver quién soy yo, qué hace daño, encontrar eso con lo que me identifico y por eso me duele, qué es lo que tengo que soltar,
La pregunta cuando te hacen daño es, ¿qué tengo que soltar en este momento? ¿A qué estoy aferrada? Bueno, hay muchas cosas que me van viniendo así, ¿no? La otra parte es cómo reacciono ante esta persona. ¿Cuál es la respuesta que doy? Y entonces, bueno, puedo responder con ecuanimidad, es igual que yo. Por ejemplo, puedo responder pensando, ¿cómo podría haber sido mi vida para hacer lo mismo que esta persona me está diciendo a mí? Para que yo se lo haga a alguien. ¿Cómo podría haber sido mi historia? Y encuentro que podría haber ocurrido algo que yo soy igual. Por ejemplo, ¿no? Ecuanimidad, ¿no? A veces es una ayuda. Y entonces digo, no, voy a desarrollar amor, que sea feliz, ¿no? Y me empeño en sentir amor hacia esa persona. Puedo meditar en compasión, ¿no? O sea, ya elijo cuál es la reacción que me resulta más fácil o que más me funciona. Tengo que ver cuál me funciona, porque digo, no, si yo me empeño en compasión, pues a lo mejor no es. Entonces siempre tiene que haber una flexibilidad, ¿no? A ver qué me funciona. Entonces hay dos cosas, ¿no? La reacción y la experiencia de dolor. Ahora, hay otra cosa también muy importante, ¿no? Cuando estamos hablando de todo esto, ¿no? Entonces me hacen daño mañana y no tengo compasión. Entonces, no tengo compasión. Entonces hay como una cosa como una frustración y digo, joder, sí, todo esto es muy bonito, pero a la hora, ¿verdad? No es imposible. Tenemos una idea, ¿cómo llamarlo esto? Le voy a llamar un nombre así como el sesgo de la temporalidad. Y es que tenemos que tener compasión ya. Y el trabajo espiritual no es que tengo que tener compasión ya. Es que tengo que tener compasión en algún momento por esta persona. No tiene que ser ya. Entonces a veces tenemos como esta urgencia, como creemos que tengo que reaccionar con compasión y en esta semana. Bueno, hoy. No, o sea, relax. Un poco de relax. Bien, yo quiero tener compasión. Es mi camino. Hoy no puedo, mañana podré. Pero es muy importante esto, porque entonces, hoy un día, dos, no, llevo 3 días que es que odio a esta persona, lo de la compasión, mira, voy a guardar el libro de la compasión, dentro de 5 años a lo mejor lo cojo, a lo mejor no. Y abandonamos todo, ¿no? Es que no funciona así. O sea, yo ahora mismo, yo que he escrito este libro, a mí me ocurre algo y me enfado. Y entonces, de verdad, yo ya, claro, es que ya es mucha experiencia, ¿no? Bueno, pues poco a poco, ¿no? Ya tendré compasión. Y la tengo. ¿Cuánto tardo? Da igual. Es que da igual. ¿Quién dice que tiene que ser en 3 días? ¿O en una semana? ¿Sí? ¿O en un año? No. Lo importante es la motivación. Yo quiero responder con compasión, ¿no? O con amor, o con... Bueno, poco a poco, deja, ¿no? Esto es muy importante. Si no, hay como esa frustración, esa sensación de impotencia, esto es imposible, y luego empezamos a desvalorizar toda esta enseñanza, ¿no? Como que sí, todo muy ideal, muy mono, muy bonito escribir libros, pero no, de verdad, tienes objetivo. No, yo quiero conseguir esta persona que me ha hecho tanto daño, quiero conseguir quererle algún día. Pero de verdad, lo tengo que sentir de verdad. O sea, no es que ahora le odio, voy a odiarle durante 3 años y luego, no, yo desde ya. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, son 2 cosas, ¿no? Y repito lo que he dicho antes, ¿no? Tenemos a veces esa fantasía, ¿no? Que si yo me trabajo y maduro y evoluciono, no me va a hacer daño nada. No ocurre esto. Las cosas te hacen daño igual. Lo que cambia en el camino espiritual es la relación con la experiencia. Ese es el cambio. ¿Cómo me relaciono? Lo que cambia para una persona muy evolucionada es que cuando hay dolor, no hay nadie a quien le duela. No hay nadie. ¿Sí? No hay nadie. El otro día oía una charla de mi maestro Lamayese. Lamayese murió ya. Lamayese estaba dando una charla, es que la oí hace poco. Está dando una charla. Entonces hay una persona al lado, no se ve, es un vídeo, y le pregunta, el lama le dice, ¿qué te pasa? Estoy como tenso, ¿estás ansioso? No, tengo como tensión. Y el lama Yese le dice, pero si no hay nadie ahí. Así, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, no es que desaparece la tensión, la ansiedad, el dolor, es que ves que no le ocurre a nadie.
Entonces, si nosotros nos enfocamos en no sentir dolor, y por eso voy a meditar, estamos errando el tiro. No, me enfoco en cómo vivo la experiencia, cómo se vive, cuál es la relación con la experiencia. Aquí hay una pregunta que no es pregunta, que para los que no lo sabéis, yo creo que, bueno, los que no sabéis, vamos a empezar el que le llama Olga el reto de los 21 días, el día 1 de octubre. Vamos a empezar, entonces cada uno realmente lo hace en su casa, no hay una reunión, cada uno en su casa, y la única cosa es que yo os voy a enviar, los que os apuntáis, os envío por correo la práctica del día y cada uno la intenta poner en práctica. Entonces es una manera de hacerse responsable y hacerlo, porque si no es como que nunca lo haces, pero además la sensación de que hay más personas haciéndolo y entonces hay un foro y en el foro la gente comenta la práctica, con lo cual también es muy inspirador y bueno, pues te das cuenta que... Y luego, sobre todo, esto lo hicimos el año pasado y la experiencia general es realmente muy gratificante para todo el mundo. O sea, parece como que es algo como muy difícil y un esfuerzo, pero la realidad es que pones un poquito de esfuerzo y al final es muy, muy gratificante. Todo el mundo se sintió sentirse muy afortunado por haber hecho esto. Así que hay esta práctica del 1 al 21 de octubre. A ver, yo tengo una vida muy limitada, solo veo gente que venís a meditar y todo el mundo le interesa la compasión y todo el mundo quiere ser menos egoísta. Así que yo veo un mundo maravilloso. Pero creo que en los medios de comunicación se idea mucho el egoísmo y el individualismo. Creo que hay gente que incluso dice que forma parte, ¿no?, del forma de controlar, cómo controlan a las personas, ¿no? Hacernos sentir que somos egoístas, individualistas, narcisistas. Es una forma de control social. Hay gente que dice esto, ¿no? Sociólogos. No lo sé. Yo no he hecho tampoco estudios. Mi vida es muy limitada. Yo creo que es mejor, más allá de eso, ¿no?, es mejor esta enseñanza, ¿no?, de la bondad fundamental del ser humano. Es mejor pensar así, ¿sí? Y es mejor pensar que, bueno, quizás hay personas, por supuesto, hay gente muy infantil, muy madura, pero también hay mucha gente ayudando en el mundo. Y eso no se airea, eso no es noticia nunca, ¿no? Entonces creo que hay que pensar un poco así. Bueno, gracias a todos.